Mi prometido y mi hermano me odian desde hace 10 años. Creen firmemente que acosé a su querida Celia. Y en mi fiesta de compromiso expusieron mis crímenes al mundo. Ella no es más que una despreciable acosadora de sus compañeros. En el vídeo transmitido en vivo por internet, la pequeña Flor Blanca sonrió entre lágrimas. Ya no la culpo. Mirando hacia atrás, la lancha ligera ya ha atravesado miles de montañas. Se convirtió en una sensación de la noche a la mañana. Pero fui condenado por miles, rociado con ácido por fanáticos extremistas, y en la desesperación, perecí junto con ella. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo en mi último año de preparatoria. Celia se rió mientras se echaba agua en la cabeza y me preguntó, ¿ya piensas cómo me vas a disculpar? Perdí la cabeza en el acto. La agarré del pelo, la arrastré al baño y la apreté contra el inodoro. Déjame enseñarte lo que es el acoso de verdad. Con una boca tan sucia, recuerda limpiarla antes de delatar. El último recuerdo de mi vida anterior fue el dolor insoportable del ácido sulfúrico concentrado salpicándome los ojos, llevándome al borde de la muerte. Soportando la inmensa agonía, vi a Celia, protegida por mi hermano, a través de mi visión borrosa. Entonces agarré un cuchillo de pastel y la ataqué apuñalándola en el pecho. Vámonos juntos al infierno. Abrí los ojos de nuevo. La escena inusualmente nítida que tenía ante mí me dejó atónito durante 2 segundos. Hasta que vi a Celia, mucho más joven, no muy lejos. Vestía un uniforme escolar descolorido, abriendo el grifo y echándose agua sobre la cabeza. Mientras servía, sonrió y me preguntó, adivina a quién le creerán, a mí o a ti. De repente lo entendí. Así que este era el día. En mi vida anterior, me identificaron como quien empezó a acosarla. Al verme allí atónita, la sonrisa de Celia se profundizó. ¿Has pensado en cómo me vas a disculpar, señorita? Ah. Viejos rencores y un nuevo odio me invadieron el corazón. Corrí hacia ella, la agarré del pelo y la arrastré al baño. Entre sus repentinos y desgarradores gritos, le apreté la cara contra el lavabo. ¿Intentaba culparme solo por haberle echado agua fría? Venga, enseñaré personalmente lo que es el acoso de verdad. Celia forcejeó como una loca, agitando los brazos como si tuvieran motores, pero seguía sin soltarse. Solo pudo hundir la cara en el agua sucia, ahogando la voz mientras decía, Abril, suéltame, glu. Me reí al cielo con una boca tan sucia. Recuerda lavarte bien antes de delatar después. No importa si esto es un regreso al pasado o una alucinación después de la muerte. Me estoy volviendo completamente loco. En mi vida anterior, morí en el día más glorioso de mi vida. Ese día, gané mi 3er premio a Mejor Actriz, luciendo un vestido de alta costura. Estaba con mi prometido Dylan en una gran fiesta de compromiso transmitida en vivo por internet. Entonces él anunció a todos, nunca me comprometeré con un canalla que acosaba a mis compañeros en el instituto. Con una mirada de incredulidad en mi rostro, Celia salió del público. Con lágrimas en los ojos, levantó la vista y sonrió, Abril, ¿te acuerdas de mí? Celia, a quien acosaste durante 10 años. Probablemente nunca imaginaste que un día estaría a tu altura. Pero no pasa nada, ya no te culpo. Transmitida en vivo por internet, se volvió viral al instante. Antes de que pudiera reaccionar, una multitud de reporteros, organizados por mi hermano y Dylan, irrumpió. Me rodea por completo. Señorita Abril, he oído que sigues acosando a los recién llegados en el set. Hace unos días, te pillaron yendo al hospital para un examen ginecológico. ¿Será por tu vida privada promiscua que contrajiste una enfermedad venérea? Un fanático salió corriendo del público y me tiró ácido sulfúrico en la cara. Maldita sea. El líquido me salpicó y un dolor abrasador y abrumador se me pegó en la cara. Mi visión nunca volvió a aclararse. Caí del cielo al infierno en un abrir y cerrar de ojos. Al recobrar el sentido, solté la mano. Vi a Celia desplomarse en el suelo, apenas respirando. Su carita inocente y pura estaba cubierta de suciedad. No pude evitar reír a carcajadas. Llora, arma un escándalo con esta cara mía, ve y dile al mundo entero que te hice bullying, adelante. Recordando el dolor de mis rasgos disueltos por el ácido en mi vida pasada, le pisoteé la cara 2 veces más.
Solo entonces me di la vuelta y me fui. Debajo del edificio de profesores, mi compañera de pupitre, Maya, me esperaba. La clase de educación física lleva siglos. ¿Qué hacías arriba?, dije con naturalidad. Acabo de intimidar a una nueva compañera. Volteó la cabeza, sorprendida. ¿Qué? Dije, cuando todo el mundo piensa que eres una chica acosadora, más te vale que lo seas de verdad. Ella y yo caminamos hasta el borde del patio y nos encontramos con Dylan. No estaba en mi clase. Pero todos en la escuela sabían que era el novio de Abril. La mirada de Dylan me recorrió la cara, acercándose apenas a mí. Abril, ¿por qué llegas tan tarde? Por cierto, escuché que tu clase tiene un nuevo estudiante transferido. En mi vida pasada, cada vez que Celia me difamaba, siempre me hacía disculparme con ella, echándole la culpa. Parecía apoyarme, pero en realidad, con solo unas palabras confirmó mi culpa por el acoso. Pensando en esto, de repente levanté la mano y le di una bofetada. Maya, a mi lado, se sorprendió de nuevo. La expresión de Dylan permaneció inalterada, solo su mirada se volvió fría por un instante y luego actuó como si no se hubiera dado cuenta. Bajó la cabeza con cariño y me frotó la mejilla. ¿Qué te pasa, Abril? ¿Estás deprimida? En mi vida pasada, solo lo supe mucho después. Cuando Dylan era niño, tras ser abandonado por su madre en un parque de atracciones, fue acogido por un orfanato durante un tiempo. Allí conoció a una niña alegre y llena de vida. Compartía la misma cama con él y le regaló un dulce. Ella era la única luz en su vida. Esa luz era Celia. Además, el primer día que se transfirió a la escuela, Dylan la reconoció. Siempre creyó profundamente lo que Celia decía sobre mi acoso y su odio a muerte. Sin embargo, debido a su condición de hijo ilegítimo, tuvo que tragarse su orgullo y adularme. Porque necesitaba asegurar su posición en la familia mediante una alianza matrimonial conmigo. Pensando en esto, dije, terminemos. Sus pupilas se contrajeron de repente. ¿Por qué? Dame una razón, Abril. Saqué un pañuelo y limpié la mejilla que había rozado una y otra vez. No quiero hablar con el hijo de una amante, la encuentro sucia, ¿es suficiente razón? Después de irse, Maya me preguntó con cautela si estaba poseída. No me sorprendió para nada que preguntara eso. Porque en la prepa, Dylan me gustaba de forma tan directa y apasionada. Todos los días después de clase, esperaba para irme a casa con él, horneando galletas hasta que me dolían las manos y luego se las daba con una sonrisa. Mi favoritismo era obvio para todo el mundo. Pero ahora es diferente. La Abril que acababa de empezar el último año ha muerto. La que está aquí ahora es Abril, quien falleció una vez. Celia no apareció en todo el día. Sabía que su mayor orgullo era su rostro. Si no podía aprovecharlo al máximo, no actuaría con facilidad. Esperé pacientemente. Pronto llegó el sábado, mi 18º cumpleaños. Mis padres habían dicho temprano por la mañana que darían un gran banquete para celebrar mi mayoría de edad. Pero la compañía tuvo una emergencia, así que tuvieron que llegar un poco tarde. La lámpara de araña de cristal brillaba con esplendor. Me puse un vestido de cóctel de alta costura y bajé por la escalera de caracol hacia la sala. A lo lejos vi a mi hermano Julian. Vestía un traje con expresión indiferente y me llamaba, Abril, ven aquí. Me acerqué fingiendo no ver a Dylan con la mirada profunda tras él, y a Celia al borde de las lágrimas. Sonreí dulcemente. ¿Qué quiere mi hermano? ¿Me preparó un regalo? Julian me miró fríamente un instante y dijo, intimidando a los compañeros, insultando a los amigos, Abril, así te enseña la familia Lu. Su voz no bajó en absoluto. Por un instante todos los invitados presentes volvieron la mirada hacia nosotros. ¿De qué habla mi hermano? No lo entiendo. Miré a Celia, ladeando la cabeza. ¿A quién insulté y cuando intimidé a algún compañero? Ni siquiera la conozco. Ya es demasiado tarde para ser terco. Cuando haces algo mal, tienes que pagar el precio. Mamá y papá no están aquí hoy, así que te castigaré por ello. Dicho esto, Julián sacó una regla del estante de antigüedades cercano. Mirándome con severidad, me dijo palabra por palabra, arrodíllate.
En el gran salón de banquetes, innumerables personas lanzaban miradas expectantes ante un espectáculo. ¿Qué? ¿Acosar a sus compañeros? ¿La hija de la familia Lu realmente hace esas cosas? Al ser consentida y consentida, es normal no soportar ver a los demás ser mejores que uno. Por suerte su hermano es justo y no tiene favoritismos. Bajo la mirada orgullosa y provocadora de Celia, enderecé la espalda. Sonriendo, escupí palabras fragantes de qué tonterías está hablando mi hermano. Quienes lo sepan podrían pensar que eres Julian, y quienes no podrían pensar que un fantasma solitario de la dinastía Yin te ha poseído. En esta vida, solo me arrodillo ante mis antepasados fallecidos. Incliné la cabeza observándolo de arriba a abajo por un momento, y luego sonreí con picardía. ¿Qué te parece esto? Sal ahora mismo y busca un edificio desde el que saltar, y yo me arrodillaré inmediatamente y haré 3 reverencias para despedirte. La expresión de Julian se ensombreció de repente. Celia, de pie detrás de él, fingió y dijo: Abril, sé que no te gusto, pero aunque me intimides, ¿cómo puedes hablarle así a tu propio hermano? Abrió los ojos de par en par con lágrimas en los ojos, adoptando deliberadamente una expresión infantil e inocente. Dylan, de pie junto a ella, vio esto, y una extraña sombra brilló en sus ojos. Habló en voz baja: Abril, ya que has hecho algo malo, admítelo y discúlpate. No hay necesidad. Yo también abrí los ojos de par en par y dije con angustia: lo siento, no entiendo los ladridos de los perros. ¿Podrías repetirlo en un idioma que los humanos podamos entender? Basta. Julián la regañó con dureza: Abril, eres una niña, ¿no sabes lo que es la vergüenza? ¿Quién te enseñó a ser tan mal hablada y mal educada? Seguía igual que antes sin creerme nada. En cambio, con un fuerte prejuicio, me clavaba en la columna de la vergüenza una y otra vez. Me tiré de la comisura de los labios y sonreí con frialdad, imitándolo: mamá y papá están ocupados y no tienen tiempo para cuidarme. ¿Adivina quién me enseñó? Claro que fuiste tú, mi querido hermano. En mi vida pasada, le tenía miedo a Julian y a la vez, lo amaba. Era varios años mayor que yo y siempre me pareció un hermano mayor severo. De pequeño mis padres estaban ocupados con los asuntos de la empresa, así que él era quien me cuidaba. Cada vez que cometía un error, me castigaba con una regla en la palma de la mano o me prohibía comer. Cuando traje a casa un cachorro callejero de pelo rizado que encontré, no dejó que la criada me abriera la puerta: sucio y desaliñado, esas cosas no eran bienvenidas en casa. Me quedé con el cachorro en brazos, sentada en la puerta toda la noche. Yo era muy pequeño entonces. Siempre pensé que era solo su personalidad, que nunca podría aprender la dulzura con la que otros hermanos mimaban a sus hermanas. Hasta que apareció Celia. Solo entonces me di cuenta de que mi hermano sí sabía ser amable. Solo que no era para mí a quien reservaba esa amabilidad. Lo vi sentado en el coche dándole leche tibia a Celia, acariciándole el pelo mientras decía: asegúrate de comer 3 comidas al día a tiempo. Si no tienes suficiente dinero, yo te tengo. También vi a Celia recoger un gato callejero flacucho un día lluvioso, y él le puso un paraguas encima, preguntándole suavemente: ¿quieres quedártelo? Después de que Celia se emborrachara y se aferrara a su camisa balbuceando tonterías, él escuchó pacientemente, con los ojos llenos de ternura. En mi vida pasada, siempre estuve atrapado en la ilusión del amor. Estaba confundida sobre por qué mi hermano no me quería y por qué mi prometido no me apoyaba. Solo después de vivir de nuevo me di cuenta de que soy una persona completamente independiente. No es que no pueda vivir sin amor. Esta cena de cumpleaños no terminó del todo bien. Porque cuando confronté a Julián sin ceder, mis padres finalmente regresaron. Agradecieron amablemente a todos y despidieron a los invitados que llenaban el salón. Celia intentó usar el mismo truco de siempre delante de mi madre, haciéndose la víctima, pero una sonrisa la detuvo. Lo siento, señorita, nos encargaremos de los asuntos de la familia Lu. Por favor, váyase. Celia se ahogó casi llorando, miró a Julian una vez y se dio la vuelta para irse. Cuando solo nos quedamos Julian y yo en casa, mi padre por fin habló con autoridad: bueno, ahora dime qué está pasando. Antes de que Julian pudiera hablar, la interrumpí. Hace un rato una nueva estudiante de intercambio llegó a nuestra escuela. En su primer día, se puso como loca y se echó agua en la cabeza, insistiendo en que yo lo había hecho, acusándome de acosarla.
Más tarde descubrí que esa persona era Celia, la estudiante pobre a la que mi hermano había estado apoyando. Julián, sentado en el sofá, me miró de repente con los ojos llenos de asombro. Sorprendido, ¿verdad, hermano? Descubrí tan pronto los tratos secretos entre ustedes dos. Me sequé los ojos enrojecidos, con la voz entrecortada. En realidad, no la culpo. Solo era un cumpleaños, nada más. Me entristece que mi hermano no me crea. En este mundo Celia no es la única que puede fingir ser una víctima inocente. Entre lágrimas papá puso fin al asunto con tono firme. Basta, no importa quién haya acosado a quién, ya no pueden armar un escándalo. Si esto se agrava y se extiende no les conviene a ninguno de ustedes. Este asunto termina aquí. De vuelta en la escuela, empecé a acosar abiertamente a Celia. Le eché tinta en el cajón, me burlé a gritos cuando recitaba las lecciones en inglés con acento y rompí su examen de física, esparciéndole los pedazos por la cabeza. Sigue delatando. Dije con una sonrisa, ¿no es eso lo que mejor se te da? Un trozo de papel rasgado se le cayó del pelo. Me miró con un profundo y amargo resentimiento en los ojos. Al final seguía temblando, llorando mientras se disculpaba conmigo. Lo siento, Abril. Si alguna vez te hice infeliz, te pido disculpas ahora. ¿Me perdonarás si cambio? Arqueé una ceja sorprendido. ¿Cómo piensas cambiar? ¿Muriéndote ahora mismo? Se quedó sin palabras, incapaz de articular palabra. Al final, solo pudo seguir llorando. Fue la primera vez que me di cuenta de lo satisfactorio que podía ser la villana. Por supuesto, también se lo contó a la maestra. La maestra me llamó a la oficina. Lloré mientras contaba todo lo sucedido en la cena de cumpleaños y finalmente saqué un certificado de diagnóstico del hospital. Ese día, por culpa de sus rumores, mi hermano me humilló delante de tanta gente. Lloro cada vez que lo pienso, e incluso me despierto con pesadillas mientras duermo. Sigo viendo a un psicólogo y tomando medicación. El médico dijo que tengo depresión severa. Al final, la profesora tuvo que consolarme. Todos notaban que Celia no me gustaba. Maya estaba desconcertada. ¿Por qué estás tan en su contra? ¿Ha hecho algo malo? Levanté la vista y le sonreí. Solo porque soy una mala mujer y vengo de una familia adinerada, ¿significa que puedo menospreciar a mis nuevos compañeros de clase de familias pobres? Déjalo. Me miró con los ojos en blanco. Si eres así, ¿por qué no me intimidas? Mi familia es mucho más pobre que la suya. El primer día que nos hicimos amigos, me compraste todo el material escolar que usé en la preparatoria durante 3 años. Prefiero creer que soy Gucetian a creer que intimidas a tus compañeros. Lo entiendo perfectamente. Sí. Todos lo entienden. Pero mi hermano y la persona que me gusta no. Curvé ligeramente los labios, pero no había rastro de sonrisa en mis ojos. Un mes después, se celebró el centenario de la escuela. En su vida anterior, Celia interpretó un solo de piano en la velada organizada por Julian y Dylan. Por eso, llamó la atención de un agente de admisiones especial que asistía al evento y le concedieron el único lugar especial. ¿Y yo? Empecé a aprender danza a los 4 años y practiqué durante más de 10. Incluso preparé una danza clásica. Pero entonces Dylan me encontró. Me abrazó en el campus al atardecer y me susurró, ¿no puedes actuar? Abril, no quiero que tanta gente vea lo hermosa que eres. Me pondría celoso. Baila solo para mí, ¿vale? En aquel entonces, era un idiota. Incluso con suficiencia, pensé que era su forma de demostrar que le importaba. Así que el día de la actuación, la verdad es que no fui. En cambio, bailé una y otra vez para él en el estudio de baile vacío. Cuando terminó la canción, el auditorio resonó con vítores atronadores a lo lejos. Dylan lo oyó y de repente sonrió. Siempre se mostraba amable y tranquilo delante de mí, con una sonrisa tenue y fugaz, como si estuviera velada por la niebla. Era la primera vez que veía un cambio tan claro en sus emociones. Así que dejé de bailar y tontamente le pregunté, ¿eres feliz? Hizo una pausa feliz. En ese momento todavía pensaba que estaba feliz porque bailé sola para él. Solo mucho después lo entendí.
Estaba feliz porque la actuación de Celia fue todo un éxito. La única luz en su vida ahora tenía un futuro brillante. Presenté el programa de baile que había planeado desde hacía tiempo. Pero esta vez, no era un baile en solitario. Reuní a todas las chicas de la clase interesadas en actuar y coreografié una danza clásica grupal. Pagué de mi bolsillo para contratar a un profesor para cada una, compré el vestuario más caro y personalicé la mejor utilería. En comparación, el solo de piano de Celia con vestido blanco me pareció demasiado simple. No sé por qué lloró delante de Julián. Esa noche al volver de la escuela, me paró en el jardín. Abril. Mi hermano me miró inexpresivamente. Para la función del aniversario de la escuela, tu actuación, retírate. Sonreí, Julián, ¿qué tonterías estás hablando otra vez? No creas que te estoy consultando. Un rastro de fría burla apareció en los ojos de Julián. Si insistes en ir, afronta las consecuencias. Me detuve en seco mirándolo fijamente a los ojos fríos. Hermano, tu pequeña prima Donna lleva más de 10 años estudiando piano, y aún le falta la confianza para superarme en el mismo escenario. Menuda perdedora. A solo unos días del concierto de aniversario de la escuela, Dylan me encontró a mí, Abril. Lo que pasó la última vez fue culpa mía. Pero me bloqueaste de todos los contactos y te negaste a verme. No sé qué pasó exactamente, Abril. ¿Me malinterpretaste o te enamoraste de alguien más? Pero dijiste claramente con tu propia boca que siempre me querrías más. Cuando pronunció esas últimas palabras, su voz incluso transmitía un agudo dolor. Una oleada de ira, mezclada con una punzada de dolor, me invadió el corazón. Lo quise sinceramente desde hacía muchos años. Dijo que no le gustaba que filmara escenas de besos, así que renuncié a muchas oportunidades que me ofrecieron directores famosos por eso. Dijo que Celia venía de un entorno desfavorecido, que siempre la habían acosado en el orfanato y que no la tomara tan en serio. Así que perdoné sus ofensas una y otra vez. Solo quería intercambiar sinceridad por sinceridad. Lo único que recibí a cambio fueron sus calumnias y odio hacia mí, que duraron 10 años. En ese momento de repente ni siquiera quise guardar las apariencias. Extendí la mano, agarré a Dylan del cuello y lo empujé con fuerza contra el tronco del árbol que tenía detrás. Jadeó de dolor y antes de que pudiera hablar, le di una bofetada. No me contuve en absoluto. Su rostro pálido y frío se hinchó y enrojeció de inmediato. Me incliné hacia él y le dije palabra por palabra, tú y Celia se conocen desde hace mucho tiempo, ya lo sabía. ¿No te gustaba? ¿Por qué finges estar sentimental delante de mí? Sigues queriendo engañarme, usarme y al mismo tiempo ser un lameculos para tu pequeña flor blanca. Eres tan despreciable como tu propia madre, que era una amante. Tras terminar la última palabra, las emociones en sus ojos se desataron como una tormenta repentina. Pero no pudo decir nada más. Lo unté, lo solté y me di la vuelta para irme. Esa noche tuve un sueño. Rara vez soñaba con mi vida pasada y lo que sucedió después de morir. Después de que el cuchillo de pastel se clavó en el pecho de Celia, morí con un dolor insoportable. La llevaron de urgencia al hospital. Afuera de la sala, Dylan agarró a Julian y lo interrogó. Dijiste claramente que lo arreglarías todo, que la protegerías. Julián apartó la mano y dijo con frialdad, ya acepté compartirla contigo. Tú, bastardo, sin mi ayuda, ¿podrías controlar a la familia Liu? No tientes a la suerte. Dylan se tambaleó unos pasos y replicó, ¿me ayudaste? Era evidente, sus palabras se interrumpieron de repente. Julián se burló, sí, fue mi hermana quien te ayudó, pero ya está muerta. Tú mismo arreglaste a la persona que le echó ácido, ¿recuerdas? Dylan permaneció en silencio. La luz roja de la puerta de urgencias parpadeaba. Tras un momento sacaron a Celia. El médico dijo que la paciente seguía en estado crítico. La mirada de Dylan recorrió su rostro pálido y exangüe, temblando levemente. Luego habló con calma. No lo he olvidado. Y nunca me he arrepentido. Desperté de una pesadilla, entré al baño a trompicones y me incliné sobre el inodoro, vomitando durante un buen rato. Cuando me enderecé y me apoyé en el mostrador, me vi en el espejo. Mis ojos, llenos de venas rojas, estaban llenos de odio. Sin remordimientos.
Murmuré, está bien, te arrepentirás en esta vida. Te arrepentirás de haber nacido. Ya verás. El día de la función del aniversario de la escuela, me encontré con Celia junto al lago artificial. Llevaba un vestido de cóctel plateado, discreto pero lujoso, y un costoso collar de diamantes alrededor de su cuello. Sabía muy bien que Julián probablemente lo había comprado para consolarla. Abril, ¿crees que ser la hija de la familia Liu te protegerá para siempre? Me intimidaste tanto tiempo, ¿de verdad creíste que no te defendería? Te lo haré pagar 1000 veces, incluso 10.000 veces más. ¿Y qué si sabes lo de Dylan y yo? Él me ama, y tu hermano solo me ama a mí. La gente como tú nunca recibirá el amor de nadie. Sonreí y le respondí con una sola frase, ¿sabe bien el agua del inodoro? Al ver el repentino cambio en su expresión, me di la vuelta y me marché. Al anochecer, la intensa puesta de sol se extendía centímetro a centímetro por el horizonte. Me puse mi atuendo de actuación con un grupo de chicas del equipo de baile, sujetándonos las faldas mientras corríamos apresuradamente del estudio de baile al backstage. A mitad de camino me di cuenta de que faltaba el accesorio que había preparado para la reverencia final. ¿Se había caído en el estudio de baile? Lo pensé detenidamente y planeé volver a buscarlo. Maya me preguntó, ¿quieres que te acompañe? No pasa nada, no pesa, puedo cargarlo yo sola. Vayan tras bambalinas a maquillarse primero y luego busquen a la profesora para que organice el orden de la utilería. El enorme complejo estaba vacío y silencioso. Levanté la hermosa falda dorada y subí las escaleras. Pero justo cuando estaba a punto de llegar a la pista del estudio de baile, me detuve. A unos pasos de distancia, en las escaleras, había alguien. Dylan. Habló suavemente, su voz como una lluvia torrencial a punto de caer, pero aún no había caído. Abril, ¿qué vas a hacer? No es asunto tuyo, lárgate. Quería pasar junto a él y subir las escaleras. De repente una fuerza tremenda me presionó el hombro. Mi mente se paralizó por un instante. Cuando reaccioné, mi cuerpo se sentía ligero y ya estaba cayendo hacia atrás. Detrás de mí había docenas de escalones altos. Caí de espaldas y rodé pesadamente por las escaleras. En medio del dolor insoportable caí junto a la barandilla de hierro, el crujido de mis tobillos fue casi audible. Dylan bajó las escaleras paso a paso y se detuvo a mi lado. Todavía me miraba con esos ojos tranquilos pero tristes. Abril, no me culpes. Lo has tenido todo desde que naciste. Aunque pierdas esta oportunidad, hay muchos otros caminos por recorrer. Pero Celia es diferente a ti. Ya hizo todo lo que pudo. Tras decir eso, me agarró el tobillo que ya estaba torcido. Me golpeó la pantorrilla con fuerza contra la barandilla de hierro a nuestro lado. De repente una escena de mi sueño me cruzó por la mente. Estaba de pie fuera de la habitación del hospital con mi hermano, mirando con ternura cómo sacaban a Celia de urgencias. Pero cuando me mencionó, su voz era indiferente. Nunca me he arrepentido. Los mejores 15 años de mi vida. El amor más apasionado y sincero. Todo estaba ligado a una persona así. De repente me reí a carcajadas. Justo antes de que mi pantorrilla estuviera a punto de estrellarse contra la barandilla, me solté de repente de su agarre. El dolor de mi tobillo torcido me dejó sin aliento. Pero antes de que Dylan pudiera reaccionar, lo agarré del pelo con fuerza y le estampé la cabeza contra la barandilla. Maldito bastardo, si vuelves a intentar hacerme daño, estás soñando. La cabeza de Dylan golpeó la barandilla de hierro con un golpe sordo, haciendo un fuerte estruendo. Su frente golpeó la esquina afilada, e inmediatamente brotó una sangre roja y brillante. Le resbaló por la mejilla, cayendo gota a gota sobre su ropa. Respiré 2 veces, le solté el pelo y me puse de pie. El tobillo torcido me enviaba oleadas de dolor constantes. Pero no importaba. Bajé la mirada para mirarla, nublada por el dolor, y sonreí despacio, despacio, con tanto cariño, mi Dylan, dispuesto a sacrificarte solo para que me arruinara aquí, luchando por un futuro para tu pequeño loto blanco. ¿Es esta la advertencia que me dio Julian? ¿Ya habían acordado compartirla? ¡Qué asco! Me levanté el dobladillo de la falda y le limpié la sangre de la cara una y otra vez hasta que la falda clara quedó manchada. Luego lo dejé allí y corrí hacia el gran salón, siguiendo el cielo que oscurecía.
A lo lejos la melodiosa música de piano se extendía desde el auditorio. Era, en efecto, la misma pieza que Celia tocó en su vida pasada. Estaba sentada ante el piano blanco puro en el escenario con un vestidito plateado. El escenario estaba completamente oscuro con solo un foco alumbrando su rostro como el único destello de luz estelar en la noche. Igual que en mi vida pasada, en mi banquete de compromiso, cuando ella trepó sobre mi carne y sangre, hermosa hasta un grado deslumbrante. Corrí hacia adelante por el estrecho pasillo entre las dos filas de asientos. Empujé a los guardias de seguridad y al anfitrión que intentó detenerme. Salté al escenario. De pie, bajo el único rayo de luz, le di una patada a Celia y le di un puñetazo al piano. Ante su mirada atónita e incrédula, empecé a enloquecer. Toca, 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 quiero que toques. ¿Cómo te atreves a enviar a tu adulador a hacerme daño? Hoy aprenderás el precio de hacerme daño. Claro que lo sabía. El encargado de admisiones especiales invitado por Julián estaba sentado entre el público. En su vida pasada, tras escuchar la actuación de Celia, la contactó al final del recital y le preguntó si estaba dispuesta a aceptar el único puesto de admisión especial. Celia aceptó. Este fue solo el primer paso hacia su brillante futuro. Más tarde, gracias a la cuidadosa gestión de Julian, un gran maestro de la música de la escuela la acogió como discípula privada. Debido a la filmación, tuve que interpretar a una pianista genio con autismo. Por acuerdo de la gente fui a estudiar con ese maestro. Pero solo tuve un breve encuentro con Celia. Cuando llegué a casa esa noche, Julián estaba bloqueando la puerta. Me miró con asco. Abril, ¿ya terminaste? Solo porque eres inferior a Celia en todo, la odias tanto que incluso rompes la partitura que copió a mano del profesor. ¡Qué persona tan terrible! Me quedé atónita unos segundos y al recobrar la consciencia, instintivamente quise defenderme. Pero él hizo un gesto con la mano para interrumpir, mentira tras mentira. No me creeré ni una sola palabra de tus excusas. Entre el alboroto del público oí a alguien gritar sangre. Mira cuánta sangre tiene en la falda. La falda salpicada de sangre y polvo, el pelo despeinado y un tobillo hinchado y en alto. Cada detalle de mí confirmaba la verdad de lo que decía. Celia, apoyada en la banqueta del piano, se puso de pie tambaleándose. Su mirada se llenó de profundo resentimiento y odio por un instante, pero finalmente recuperó su frágil inocencia habitual. Abril, no sé de qué hablas, quizá haya algún malentendido. Pero esta es mi actuación, y por respeto al público, no debiste haber subido tan imprudentemente. Julian se levantó furioso del público y me gritó, Abril, estás loca. Fingí no oírla, me giré y la miré fijamente hablando con convicción. Arruinaste mi fiesta de cumpleaños, sembraste la discordia entre mi hermano y yo, esparciste rumores sobre mí delante de mi familia y amigos, son cosas sin importancia, y te lo pagaré a mi manera. Pero que le ordenaras a Dylan que me empujara por las escaleras, que intentaras romperme la pierna solo para evitar que subiera al escenario, eso es imperdonable. Hice una pausa, mirando su rostro repentinamente pálido, y le dije con desprecio, el piano es tu mayor logro, ¿y ni siquiera tienes la confianza para competir en el mismo escenario y vencerme? El caos estalló dentro y fuera del escenario. Al final, la profesora encargada de la función del aniversario del colegio nos sacó del escenario a Celia y a mí. El presentador se acercó para aclarar las cosas. El siguiente acto fue la danza clásica grupal que habíamos ensayado. Entre bastidores, pasé junto a las chicas que participaban en la actuación. Maya corrió hacia mí con lágrimas en los ojos, me tomó la mano y me dijo, ¿estás herida? Debería haberte acompañado. Estoy bien. Sonreí y le di unas palmaditas en la cabeza consolándola. Ve a actuar después de tanto ensayo, obtén un resultado satisfactorio. El primer premio en la función del aniversario de la escuela podría darte un bono de 100.000 yuanes. Desde el principio, este baile nunca fue coreografiado para mí. Al verlo subir al escenario, sentí que se me quitaba un peso de encima. Entonces, entre el intenso dolor y el agotamiento que me recorrían el cuerpo, cerré los ojos. Incluso mi conciencia se sumió en la oscuridad. Me desperté en el hospital. Esa noche Julián entró corriendo en la sala, como un loco. Abril, estás loca. Quería ir paso a paso, llevando gradualmente a la persona que amaba a un lugar deslumbrante y radiante.
Como cuidar una flor para que brote y florezca con sus propias manos, brindándole una gran sensación de plenitud. Pero hermano, ¿cómo podría darte una oportunidad así? ¿Qué debo hacer, hermano? Tu pequeña inocente ni siquiera terminó de tocar su pieza, y ya se ha descubierto que querías romperme la pierna. Nunca volverá a entrar a la escuela a la que quería ir. De repente recordé algo, ¿verdad? Tu cómplice Dylan sigue tirado en el suelo del edificio principal. Si tienes tiempo, recuerda llevarlo al hospital. Agarré la esquina de la manta y reí a carcajadas. La herida del tobillo me dolía tanto que mis facciones se contrajeron ligeramente. En el reflejo de sus pupilas vi mi aspecto actual. Como un loco. O quizás he estado loco desde el día que morí en mi vida pasada. Los músculos faciales de Julian se contrajeron ligeramente, un destello de ira cruzó sus ojos. Pero cuando volví a mirar, su frialdad y superioridad habituales habían regresado. ¿Ayuda eso? Abril, aunque la actuación de Celia fuera un fracaso, no pudiste bailar tu parte. No solo eso, tu mirada desenfrenada quedó grabada por completo en la cámara cercana. Esta vez, no puedes engañarlos con un certificado médico falso. La escuela ya contactó a tus padres y se prepara para expulsarte. Ja, ja, ja. Solo me estoy tomando una licencia, ¿crees que me importa? Julian, no lo olvides, soy hijo de la familia Liu, igual que tú. Como dijo Dylan, si este camino se cierra, tengo muchos otros por recorrer. Desde el principio mi objetivo fue solo uno, derribar a Celia, esa pequeña flor blanca. Eso es todo. Todas esas cosas de las que me acusó falsamente en mi vida pasada, las haré realidad una a una. Los caminos que recorrió en su vida pasada, los bloquearé todos para ella. Aún no estamos saldados, Celia. Causé un escándalo en la ceremonia de aniversario de la escuela delante de todos, incluso golpeé a Dylan y a Celia. Junto con el acoso escolar a Celia, todo se difundió en Internet. Causó un gran revuelo público. La disputa entre una heredera adinerada y una niña pobre, ya sea hace 10 años o 10 años después, siempre genera suficiente revuelo como para llamar la atención. La diferencia esta vez fue que, como hablé con claridad en el escenario, mucha gente me apoyó a pesar de mi aspecto extraño. No dejando todo lo demás de lado, mírenla, tiene el tobillo hinchado como una hogaza de pan y está cubierta de sangre. ¿Quién intimidaría a otros y acabaría así? Al final, Maya y algunas otras chicas que bailaron conmigo se conectaron a discutir con los internautas. Abril no es como la describes. Fue Celia quien primero actuó de forma provocativa y la provocó. Las discusiones en línea fueron acaloradas. Me quedé en el hospital estos días y no sabía cómo Julián le explicaba las cosas a papá. En fin, el día que me dieron de alta y me fui a casa, me miró con extrema frialdad. Hace tiempo que no me importas, y te has vuelto muy rebelde. Como tu escuela no te deja seguir estudiando, vete al extranjero. Escóndete unos años y vuelve cuando se calme la tormenta. No me sorprende para nada su actitud. Porque entre Julián, mi hijo y yo, siempre priorizará a su hijo. Cuando ocurrió el incidente de la fiesta de compromiso en mi vida pasada, mi padre aún vivía. Julián quería armar un escándalo tan grande que no había forma de ocultárselo. Pero hasta que morí, nunca me dijo nada. Pero no importa. Me tiré de la comisura de la boca. Bien. Siempre has querido estudiar actuación, y te ayudaré a contactar y solicitar plaza en escuelas de arte. La interrumpí, no quiero estudiar finanzas, especializarme en negocios. Las dos personas frente a mí se quedaron atónitas por un momento. Cuando mi padre me volvió a mirar, poco a poco se fue profundizando el significado en sus ojos. Pronto terminé mi solicitud para la universidad. Mientras descansaba en casa, Maya me trajo un gran ramo de lirios del valle. Las heridas de Dylan son mucho más graves que las mías. Después de recuperarme, seguía hospitalizado. Oí que Celia fue a verlo y lo consoló, diciéndole que no era su culpa, que era demasiado cruel. Querían romperte la pierna, así que dime, ¿dónde está tu crueldad? Miré las flores que tenía en la mano. Son caras, ¿verdad? La ventaja es que las guardes y las uses como quieras. No pasa nada, todos saben que te vas al extranjero, así que cada uno contribuyó con su granito de arena, y me pidieron especialmente que comprara estas para despedirte.
Me puso las flores en la mano y respiró hondo como si decidiera algo Abril. Siempre siento que sabes algo que yo no sé. Desde que Celia se trasladó aquí ese día, algo ha cambiado. No sé cómo explicarlo, así que si no lo entiendes, piensa que estoy divagando. Evitó el ramo y se acercó con cautela a abrazarme. Vuelve pronto. Cuando regreses al campo seguiré siendo tu amiga. La noche antes de irme, mi mamá y yo nos sentamos en el balcón, con la brisa del atardecer. Me miró, dudando en hablar. Le tomé la mano y la miré a los ojos. Mamá, no te preocupes por mí. En mi vida anterior, mi madre murió en un accidente de coche. Cuando ella estaba cerca, por muy parcial que fuera mi padre, Julián no se atrevía a hacerme daño directamente. Al pensar en esto, se me encogió el corazón. Hacia el final de mi vida anterior, la forma en que Julián trataba a Celia casi se había vuelto una locura impulsada por el amor. ¿Podría haber algo más en el repentino accidente de coche de mi madre? Al pensar en esto se me encogió el corazón y inconscientemente apreté la mano que sostenía. Debes tener mucho cuidado y protegerte. Tras una pausa seguí diciendo, cuidado con Julián. Julián, pareces diferente a antes. Mi madre me miró con la mirada perdida y suspiró. Fue mi negligencia. Antes era una tonta, creyendo todo lo que decían. Te dije que Dylan de la familia Gian no era de fiar, e incluso discutiste conmigo, diciendo que no era así en absoluto. En tu cumpleaños te ayudé a pedirle a tu papá acciones, y aún así me menospreciaste, diciendo que las joyas y los vestiditos estaban bien. Me enojé tanto que podría morir. En ese momento esperaba que fueras un poco más lista, un poco más astuta. Pero si este es el doloroso precio que tuviste que pagar para ser así ahora, prefiero que sigas siendo un ingenuo para siempre. ¿Cómo podría haber una madre en este mundo que no comprenda a su propio hijo? En mi vida pasada, fui un ingenuo, siempre interpretando a los demás con la mayor amabilidad. Así que Celia me traicionó innumerables veces, pero nunca le devolví el golpe. Por eso acabé muriendo en mi propia fiesta de compromiso. No, mamá. Me apreté los ojos enrojecidos y sonreí levemente. En este mundo despiadado, a los tontos solo los comen los demás. Por desgracia, solo entendí esta verdad después de morir una vez. El año que arrastré mi maleta al extranjero, tenía 18 años. El entorno que me rodeaba y todo lo que podía tocar me resultaba completamente desconocido. Pero no sentía miedo en absoluto. Porque sabía demasiado sobre lo que sucedería después. Aunque los detalles no estaban claros, los momentos clave me permitieron hacer muchísimas cosas. Lo más importante es que 2 años después. En mi vida anterior, cuando tenía 20 años, Julian recibió información por ciertos canales y viajó personalmente a San Francisco para cerrar un trato con un hombre llamado Raf. Ese hombre poseía la tecnología más avanzada. Durante los siguientes 5 años, ayudó a Julian, paso a paso, a tomar el control total de la corporación. Lo invertí el dinero que me dio mi madre en la bolsa, usando algunos recuerdos de mi vida pasada para multiplicar el capital inicial. Luego en la escuela, mientras dedicaba el doble de tiempo a cursos avanzados, también usé el dinero para invertir en varias empresas que luego pasaron a formar parte de la lista Fortune Global 500. En ese momento muchas de ellas aún estaban en sus primeras etapas. Durante este periodo, Maya me contactó en numerosas ocasiones. Cada semana me llamaba puntualmente diciéndome primero que tras mi partida, los compañeros del equipo de baile me extrañaban mucho. Luego me dijo que con el bono que había recibido, su vida había mejorado mucho. Recientemente la universidad realizó un proceso de admisión independiente y Celia participó, pero fue rechazada en la entrevista. Fue especialmente gracioso porque la profesora encargada de la entrevista estaba precisamente en la función de aniversario de nuestra escuela ese día. Dijo que la pieza de Celia sonaba completamente confusa. Después Celia abrazó a Dylan, ese adulador, y lloró desconsoladamente mientras yo reía a carcajadas. Abril, sigo esperando que vuelvas y sigas siendo mi amiga. Mi madre me llama a menudo para contarme las últimas actividades de Julian, preocupada por cómo me va sola aquí y si tengo suficiente dinero. Luego, cuando le cuento un poco sobre mi situación actual, suspira con una mezcla de alivio e impotencia. Todavía eres una niña, no te exijas demasiado. Si necesitas ayuda, díselo a tu mamá, no te avergüences. Así que le di el nombre de Raf y algunos detalles que recordaba,
pidiéndole que me ayudara a buscar a alguien. Absolutamente, absolutamente. Olvídalo de mi hermano. Llegué a San Francisco un mes antes que Julián. Afuera de la escuela, justo cuando iba a preguntarle a alguien cómo llegar, de repente vi una cara familiar en el césped cercano. Raf, que parecía varios años más joven. Frente a él había una chica alta y delgada, de pelo corto y gafas, que lo miraba fríamente. Ese es mi resultado experimental. ¿Quién te dio permiso para tomarlo y hablar de cooperación comercial con otros sin mi consentimiento? Raf sonrió también. ¿Qué es tuyo y qué es mío? ¿No es algo en lo que trabajamos juntos? La idea fue mía, el experimento lo hice yo, tú solo ayudaste un rato y registraste algunos datos. ¿Cómo puedes creer que tienes derecho a manipular mis cosas? La chica se mantuvo firme. Al oírla decir eso, la expresión de Raf también se ensombreció. Katy, no te pases. La graduación se acerca. ¿No estoy pensando en nuestro futuro? ¿De qué te sirve aferrarte al trabajo? ¿No sería mejor encontrar una empresa confiable con la que cooperar para el desarrollo, para que podamos obtener el máximo beneficio? Lo diré una última vez, es mi propiedad. La chica llamada Katy lo miró fríamente. La patente está en mis manos, ni siquiera conoces la tecnología principal, y aún quieres encontrar a alguien que la desarrolle en cooperación. Mientras yo viva, es imposible. Además, vamos a romper. De ahora en adelante no tienes nada que ver conmigo. Se dio la vuelta y se alejó. Raf se quedó quieto mirándola fijamente con la mirada cada vez más fría. Una aguda intención asesina casi brilló en sus pupilas. Me quedé allí, repentinamente iluminada. En una vida pasada, había oído a Celia preguntarle a Julian cómo lograba controlar un talento como el de Raf. En ese momento Julian la sostenía en brazos mientras estaban sentados junto a la piscina, y sonrió al escuchar la pregunta, porque necesitaba mi ayuda. Y lo más importante en mi vida pasada, nunca había oído hablar de alguien llamado Katy. Encontré la manera de conocerla. En un café lejos de la escuela, se sentó frente a mí. Yendo al grano, señorita Abril, sé por qué vino, pero mi propiedad no está a la venta. ¿Por qué? Dudó un momento y luego habló. Por ahora, es solo un producto a medio terminar. Sé que a ustedes, los empresarios, les importa el valor comercial, pero a mí no. Solo me importa el resultado final que pueda lograr y qué tipo de transformación pueda aportar a la tecnología humana. Para mí, es lo más importante en sí mismo. La miré fijamente. Cuando hablaba de sus ideales, ese rostro sencillo irradiaba una luz deslumbrante e indescriptible. Era una chica muy brillante. Estaba destinada a convertirse en una gran científica recordada por la historia. Pero en su vida anterior, por los deseos egoístas de dos hombres, murió en un país extranjero, desapareciendo como una mota de polvo bajo las ruedas de la historia. Señorita Abril, si no hay nada más, me despido ahora. De repente extendí la mano y la detuve frente a mí. Mirándola con sinceridad, le dije: señorita Katy, estoy dispuesto a proporcionarle todos los fondos y recursos necesarios para su investigación. Y solo tiene que hacerme un pequeño favor después de recibir el producto final. Sus logros seguirán perteneciendo a usted, y su nombre quedará grabado en la historia. ¿Te parece bien? El día que regresé a mi país, la primera nevada caía con fuerza sobre el suelo. Al salir del aeropuerto con mi maleta, vi inmediatamente la valla publicitaria a mi lado. En ella estaba el rostro de Celia, exquisitamente maquillado. Estos últimos años, he estado ocupado en el extranjero fundando una empresa para competir con Julian, quien poco a poco iba tomando las riendas del negocio familiar Lu. Él tampoco se quedaba de brazos cruzados. Tras no ser reclutado con éxito y no pasar la entrevista, Celia logró ingresar a la Academia de Cine gracias a él y debutó con éxito en la industria del entretenimiento. Realmente ha sido constante todo el tiempo. Me reí burlonamente y me subí al coche. Atravesando el tráfico ligeramente cubierto de nieve, el coche se dirigió directo a la empresa. La reunión de licitación 3 días después fue otro hito crucial. Katy y yo nos quedamos en la empresa 3 días, asegurándonos de optimizar la propuesta al máximo. Luego, en la licitación pública, ganamos el contrato sin ningún suspenso. Cuando anunciaron la empresa ganadora, me levanté de mi asiento y me encontré con la mirada atónita de Julian a mi lado.
Tú. Abril. Curvé la comisura de los labios. ¿Cuánto tiempo sin verte, hermano? Al final, me persiguió hasta la salida y me acorraló en el pasillo. Su tono aún reflejaba incredulidad. ¿Launchine es tu compañía? Después de que Katy desapareció, la golpeaste, ¿verdad? Tienes mucha prisa, Julian. ¿Cómo que la di? Ni siquiera la conoces, ¿por qué te obsesionas tanto con encontrar a alguien vivo? Seguro que no estarás planeando hacer algo ilegal, ¿verdad? Entonces, con una repentina mirada penetrante, se rió a carcajadas y se fue. Esta vez regresé al país con bombos y platillos. Tras conseguir el contrato, empecé a socializar por todas partes y conocí a muchas figuras conocidas del mundo empresarial. Como poseedor de los derechos exclusivos de la patente del producto de Katy y tras haberle arrebatado un importante proyecto a la familia Liu, todos me trataron con gran cortesía y amabilidad. Esto es algo que nunca sentí ni siquiera después de haber ganado 3 premios a la mejor actriz. La gente realmente necesita controlar los medios de producción. Maya, a mi lado, giró la cabeza y me miró de arriba a abajo. Me parece que solo te fuiste 4 años, pero regresaste con 10 años más de madurez. Dije que ahora que todos nos graduamos de la universidad, antes de mostrarles los colmillos a los demás, al menos tenemos que fingir ser decentes. Dicho esto, levanté la paleta y ofrecí 2 millones. Celia, sentada en la primera fila, giró la cabeza de repente. Dylan, sentado a su lado, también me miró. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, él estaba un poco distraído. Me fijé con atención en la leve cicatriz que tenía en la frente. De repente me pareció particularmente interesante. 2.600.000. Al recobrar el sentido, inmediatamente levantó su remo y empezó a pujar contra mí. Sabía que este brazalete de diamantes era el regalo que quería ganar para Celia. Porque en unos días sería su cumpleaños. Aunque había usado todos los medios para apenas ganar influencia en la empresa de la familia Jian, esta no le otorgaba a Julian el control absoluto sobre la corporación Lu. Así que, para ganarse su favor, tuvo que buscar otras maneras de complacerla. Lo acompañé en la puja hasta el final, viéndolo gastar 6 millones para ganar ese brazalete. Sonreí y dije, un cariño profundo. Dylan sostuvo el brazalete en silencio, mirándome. Tras un largo momento me llamó suavemente, Abril. Voy a vomitar. Retrocedí un paso exageradamente observándolo de pies a cabeza. Eres más capaz que tu madre, que era la otra mujer, al menos puedes hablar con claridad en la familia Jian. Es que no sé cómo se organizan tú y mi hermano. ¿Se reúnen los lunes, miércoles y viernes y en los martes, jueves, sábados y domingos? Dije esto sin bajar la voz. Efectivamente, en cuanto terminó la subasta, unos amigos del mundo de los negocios vinieron a verme, ansiosos por saber qué estaba pasando. Parecía preocupado. Mi hermano y el hijo ilegítimo de la familia Jian se habían enamorado de la misma joven estrella. Con algo así, ¿en qué familia no hay un romántico empedernido? Por amor verdadero, lo soportas todo. No solo difundí chismes sobre los 3, sino que también invertí capital para entrar en la industria del cine y la televisión, promocionando a nuevas estrellas femeninas. Le arrebaté a Celia varios papeles clave de su vida anterior. Julián no soportaba que su pequeña flor blanca fuera acosada afuera, así que decidió atacarme. Tal como lo esperaba, esta era la oportunidad que uno esperaba. Si no hubiera actuado, ¿cómo podría exponer sus defectos? De repente mi nombre y el de la empresa aparecieron en las listas de búsqueda más populares. Abril, la fundadora de Lansin, fue acusada de acoso escolar, y Celia fue la víctima. El vídeo donde aparezco destrozando el piano de Celia durante la función del aniversario escolar se volvió a reproducir. Además, contactaron a compañeros de último año para demostrar que efectivamente había acosado a Celia en la escuela. Si en aquel entonces a Abril nunca le cayó bien Celia, rompía sus exámenes, llenaba su cajón de tinta y hacía que toda la clase la aislara. Pero como era una rica heredera, Celia no tenía forma de lidiar con ella y solo podía soportar cualquier agravio que sufriera. En el vídeo el chico parecía lleno de indignación. Más tarde, cuando el asunto se agravó, la escuela la expulsó, pero ella se dio la vuelta y se fue al extranjero a estudiar y perfeccionar sus credenciales. Ahora se ha convertido en la directora de una empresa innovadora.
El precio de las acciones de la empresa lleva varios días a la baja. Varios socios me llamaron, preguntándome con tacto qué pasaba. Sabía que si no les daba una respuesta satisfactoria, la cooperación se rompería. Por favor, espere un poco más. Hice girar el bolígrafo en mi mano y sonreí mientras charlaba con ellos. Todos somos gente de negocios y todos sabemos que sin una apuesta segura, no hay que actuar precipitadamente. Por suerte, Celia no estaba tan serena como pensaba. Me odiaba aún más que en mi vida anterior, y ahora que mi reputación es mala, aprovechó la oportunidad para salir a la luz. Hablé de esto en una transmisión en vivo. Recuerdo que en aquel entonces, la maestra me pidió que me pusiera de pie y leyera el texto. Como iba a una escuela primaria de pueblo, una sola maestra tenía que enseñar muchas materias, y la pronunciación del inglés no era muy estándar. Me da un poco de vergüenza decirlo, pero cuando se rió, fue la primera vez que me di cuenta de que mi pronunciación no era la estándar. También me preparé con ahínco para la función del aniversario de la escuela durante mucho tiempo. He estudiado piano durante muchos años. Su tono parecía tranquilo, pero al final, se le llenaron los ojos de lágrimas. La lluvia de críticas, ya fuera de los espectadores o de los fans de Julian, no dejaba de abrumarle. Cariño, no das vergüenza en absoluto, ya eres genial. Es una descarada. ¿No ve de dónde viene? ¿Cómo se atreve a burlarse de la gente trabajadora y común? No solo noté que dijo que la escuela primaria a la que asistió en el pueblo ni siquiera tenía profesor de inglés, y sin embargo, llevaba más de 10 años aprendiendo piano. ¿Se contradicen? Vi el último comentario y no pude evitar reír a carcajadas. Pero ese comentario solo pasó fugazmente antes de quedar ahogado en un mar de palabras. La transmisión en vivo de ese día superó los 5 millones de espectadores en línea. Al día siguiente mi papá me llamó con seriedad y me ordenó que fusionara Lanchine y Luxure. Llevas 4 años estudiando en el extranjero sin ningún progreso. Solo has regresado hace unos días y ya es un desastre. Date prisa y devuélvele la empresa a la familia, luego ve a disculparte públicamente. Lo miré en silencio. Papá, entiéndelo bien. Fue la novia de mi hermano la que causó el problema, no mi empresa. Eso es porque me intimidaste primero. Dio un golpe en la mesa y me fulminó con la mirada. Si no te portas bien, piensa que nunca tuve una hija como tú. Sonreí y respondí, bueno, lo siento mucho, no nací de ti, quien me trajo al mundo y me dio a luz es mi madre. Pronto la familia Lu y la familia Jian anunciaron su cooperación. Unieron fuerzas para atacar mi empresa, arrebatándole varios proyectos importantes a Lansin. Mi padre declaró públicamente que quería romper nuestra relación padre-hija, alegando que no tenía una hija tan cruel como yo. Julián incluso conspiró en secreto con mi padre para usar el incidente de mi locura en la prepa, junto con el certificado de diagnóstico, para simplemente enviarme a un hospital psiquiátrico. En esta vida y en la anterior, solo tienen estas malas artes. Bueno, mi contraataque está a punto de comenzar. Hermano. Viéndome retroceder paso a paso, completamente incapaz de defenderme. Justo en ese momento Celia ganó su primer premio a Mejor Actriz, y se acercaba su cumpleaños. Julián le organizó una gran fiesta de celebración. El lugar estaba lujosamente decorado, muchos de sus fans fueron invitados e incluso hubo una transmisión en vivo. Celia lució un vestido de cóctel blanco y agradeció con dulzura a sus fans. El siguiente segmento consistía en reproducir los vídeos de la bendición grabados por sus fans. En la pantalla gigante detrás de ella, se mostraban imágenes. Algunas estaban borrosas con ángulos ocultos, como si alguien las hubiera grabado a escondidas. En el cuarto de maquillaje del set, otra actriz se estaba maquillando frente al espejo cuando Celia chocó de repente con ella. Le agarró la mano y se dio una bofetada. Entonces con la otra actriz atónita sonrió y dijo, «El papel que quiero, ¿quién te permitió competir conmigo? ¿Te atreves a pedirme que sea tu papel secundario? ¿Sabes quién es mi novio? Julian, el director ejecutivo de Look Corporation. Cuando mi novio vea la herida en mi cara, mejor piensa en cómo disculparte. No deberías pensar en cómo te ganarás la vida después de que publiquen tu vídeo de acoso en el set y te incluyan en la lista negra». La escena final la mostraba mirando el pecho de la otra actriz, sonriendo con una intención siniestra. No.
Celia gritó lanzándose hacia adelante para intentar bloquear la pantalla gigante, pero fue en vano. Los fans del lugar ya habían estallado en cólera. En medio del caos, los nombres de Celia y Julián escalaban rápidamente en las listas de búsquedas más populares. El número de comentarios aumentaba a una velocidad asombrosa. Maya se sentó a mi lado, sosteniendo su teléfono y escribiendo furiosamente: Celia, ¿por qué te acosan donde quiera que vas? ¿Está todo el mundo en tu contra? Entonces recibió suficientes me gusta como para convertirse en el comentario principal. Ayuda. Está agarrando a otros y golpeándose a sí misma, dándoselo todo, tiene la cara hinchada. Si no recuerdo mal, la actriz principal original de esta película a mejor actriz no era ella, sino otra mujer que ya era bastante popular. Luego se filtraron sus fotos escandalosas y la pusieron en la lista negra. En medio de toda la discusión, otro vídeo se hizo viral. Yo también soy una niña nacida en las montañas, a quien mi abuela casi arrojó a la estufa para quemarla viva al nacer. Pero a diferencia de la señora Celia, en nuestro pueblo no hay piano ni un benefactor que nos dé más de 10.000 yuanes al mes para vivir, solo yo, a quien le llevó casi 30 años armarse de valor para salir a ver el mundo, solo para ser objeto de burlas el primer día de estudios en el extranjero. Simplemente no soporto que la gente tergiverse la verdad, y no quiero que calumnien así a quienes nunca me ayudaron. Los internautas en la sección de comentarios hablan a la vez. Por fin alguien lo dijo: ¿qué chico de pueblo lleva más de 10 años estudiando piano? La lógica no cuadra, pero mucha gente lo cree. ¿Padrino? ¿Acaso el padrino de Celia no es Julian, el hermano de Abril? ¿Quién sabe si está intentando pelearse por la herencia con su propia hermana y difamándola deliberadamente? Y luego está el vídeo de mi ceremonia de mayoría de edad por los 18. En aquel entonces Celia se lanzó del tejado ella misma para conseguir el patrocinio, y las imágenes de vigilancia incriminaron a otra niña del orfanato por empujarla. La prueba de que Julian contrató a un sicario no es solo el intento fallido de asesinato contra Katy. Para expandir el negocio familiar de Liu y apoderarse de proyectos, él y mi padre se involucraron en secreto en innumerables negocios turbios. Conseguir esto fue gracias a mi madre. El último es Dylan. Amenazó a su madre biológica durante 7 años, obligándola a suicidarse delante de su padre biológico. Con la vida de su madre, se ganó la oportunidad de entrar en la familia Jian. Gasté dinero a manos llenas, subiendo todo lo que reunía a través de pistas de vidas pasadas y presentes a las búsquedas más populares, una a una. Gracias a sus acciones previas, innumerables personas ya estaban prestando atención a esta disputa. Una vez que se involucraron actividades ilegales, se convirtió en un escándalo masivo. Los internautas se apresuraron a denunciarlo a la policía. Ya no tenían margen para ocultar el asunto. Quienes intentan manipular la opinión pública acaban muriendo por ello. ¿Te satisface este final? El día que la policía se llevó a mi padre y a Julián, mi madre firmó un acuerdo de divorcio. Julián no lo podía creer y le gritó furioso: «Mamá, ¿acaso no soy tu hijo? ¿Por qué favoreces a Abril? Yo también soy tu hijo. Tu papá te favorece, yo prefiero a tu hermana». Mi mamá suspiró suavemente y se sentó frente a él. Las cosas en este mundo siempre han sido justas, ¿verdad? Los proyectos que las corporaciones Lu y Jian me arrebataron uno tras otro fracasaron. Añadieron otro cargo de delito económico a su lista de delitos. Me hice cargo de la corporación Lu gravemente dañada, y la fusioné con Lankin. Luego fui a ver a Hazel, quien había recuperado el control de la corporación Jian. Es la media hermana de Dylan. Sus padres tenían un matrimonio por negocios. De niño odiaba profundamente a esa mujer, pensando que había destruido a mi familia. Más tarde me di cuenta de que si mi padre no me hubiera engañado, Dylan ni siquiera existiría. Levantó su taza de café y dijo: «Morir a manos de su propio hijo es su justo castigo». La contacté hace 1 año y llegamos a un acuerdo de cooperación. La ayudaría a expulsar a Dylan de la familia Jian, permitiéndole así mantener todo el poder. La premisa es que muchas bolsas de recursos del país requieren que me haga un favor. Incluyendo la controversia de opinión pública de moda, gran parte fue obra de Hazel. Dijo: «Te tengo curiosidad, ¿cómo adivinaste que el suicidio de su madre estaba relacionado con él?» Sonreí, pero no dije nada. Porque en mi vida anterior, me trató igual. Antes de que se anunciara el veredicto,
fui a la prisión a visitar a unos viejos conocidos. Lo primero que vi fue a mi hermano. Me miró fijamente. Sonreí y le dije, no me mires así, hermano. Sé lo que quieres preguntar. Ya me echaron como a un perro perdido una vez. ¿No crees que he vivido una vida de libertinaje y extravagancia en el extranjero todos estos años? Julián, papá siempre dice que no soy su hija. Te crió para ser un bandido dominante, dispuesto a usar cualquier medio, sin importar la ley, para lograr tus objetivos. Por suerte, no soy como él. La segunda persona a la que fui a ver fue Celia. Tenía el pelo despeinado y los ojos demacrados. A través del cristal, su mirada estaba llena de un odio que parecía querer devorarme. Ya no podía fingir ser la inocente florecita blanca y histérica. Me preguntó por qué no había presentado las pruebas antes si las había tenido desde el principio. ¿Es divertido hacerse la víctima? Claro que sí, si no, ¿cómo pudiste haberlo hecho durante tanto tiempo? Me puse de pie. Claro que quería que pensaras que ya habías ganado, eso es lo que lo hace más interesante. Podría haber publicado todo esto antes, claro. Pero no sería suficiente. Que crea que lo ha ganado todo, que lo tiene todo. Luego al amanecer, observa con sus propios ojos cómo todo se reduce a cenizas. Esto es lo que experimenté en mi vida pasada. Esta vez te toca a ti. La última persona que fui a ver fue Dylan. De hecho, no quería verlo en absoluto. Celia y yo hemos sido enemigos de principio a fin, y Julian lleva la conexión de sangre. En cuanto a Dylan, después de que mi amor por él se desvaneciera sin dejar rastro, él y yo ya no teníamos nada que ver. Pero la policía me dijo que Dylan quería verme una vez. Así que a través de una ventana de cristal, nos sentamos cara a cara. Me miró en silencio un buen rato. Hasta que me impacienté un poco y me puse de pie. ¿Qué quieres exactamente de mí? Claramente no debería ser así. La familia debería ser mía, y ya deberíamos estar comprometidos. Me detuve y me di la vuelta de repente. Lo miré a la cara y, de no ser por la leve cicatriz en su frente, por un instante, casi creí ver a Dylan de una vida pasada. Al recobrar la consciencia, solo me sentí absurdo y ridículo. ¿Solo un compromiso? ¿Por qué no hablar de lo que viene después? Confiaste en mí para conseguir todo de la familia Liu, y luego te uniste a Julian para matarme. Pero mucho tiempo después me arrepentí. Es que ya no lo sabes. De verdad espero que lo supieras. Demasiado absurdo. Demasiado risible. Sí, ya estoy muerto, claro que no lo sé. Me giré apoyándome en el cristal, mirándolo, y le dije palabra por palabra, pero aunque lo supiera, ¿qué más da? ¿A quién le importa tu arrepentimiento? Esta vez, la ganadora soy yo, y quien se va al infierno eres tú. Dylan, esto es lo que te mereces. El invierno llegó temprano ese año. Cuando me fui, el cielo ya se había oscurecido. Katy me llamó y me dijo que se iría al extranjero después de Año Nuevo para empezar nuevos experimentos en el Instituto de Investigación. Le dije que sí y le deseé buen viaje. Al terminar la llamada, me llegó un mensaje de Maya en el teléfono, diciendo que ya estaba sentada en el restaurante de Hot Pot y animándome a que me diera prisa en pagar la cuenta. Sonreí y respondí con un simple ok. Afuera de la ventanilla del coche, una luna creciente se cernía en el horizonte, iluminando un rincón de la noche tan oscuro como la tinta. Cuando esta noche pasara, la luna se pondría. Mi hijo volverá a nacer.